cuando nos dicen que te van a sintonizar en el Reiki y en qué consiste? ¿Te preguntas qué produce nuestro cuerpo cuando estas sintonizaciones llegan a nosotros? ¿Te gustaría saber qué pasa con nuestra vibración energética una vez estamos sintonizados y qué cambios ocurre en nuestra vida? Interesante, ¿verdad? Si has sentido alguna vez que te has hecho estas preguntas, pero ves que no tienen respuesta y te gustaría encontrar una comprensión más profunda en ellas, hoy en este vídeo hablaremos qué concepto es este de sintonizarnos con el Reiki y además profundizaremos qué cambios producen en nuestra vida y en nuestro cuerpo. Sobre todo, veremos qué pasa con nuestra vibración y en nuestra vida después de tener contacto con ella. Y si te quedas hasta el final del vídeo podrás disfrutar de una sintonización de sanación y consecución de metas totalmente gratuita para reforzar una de tus metas u unos de tus logros que crees que no has podido cumplir por los motivos que creas, porque solo quiero que te des cuenta que el único poder interno que hay es el de tu alma y con esta sintonización será un empuje para que así se lleve a cabo. Hola, soy Xavier Blanc y bienvenido a mi canal Xavier Blanc Oficial Elevando Almas y a tu dosis semanal de conocimiento espiritual metafísico para concienciarte y elevar tu alma. Si eres nuevo por aquí y aún no te has suscrito, te invito a suscribirte en mi canal y activar la campanilla en YouTube para no perderte ninguno de mis vídeos. Prepárate bien, afina todos tus sentidos porque comenzamos. ¿Qué significa que nos digan que nos van a sintonizar? Sintonizarnos la radio para escucharla bien es algo muy normal. Decimos que estamos en sintonía con algo o alguien cuando sentimos que nuestro sentimiento o pensamiento se ajusta en la misma frecuencia de resonancia con ese algo o esa persona. Sintonizar, captar, recibir, coincidir. Sintonizar es una palabra que requiere que reflexionemos en ella para comprenderla, todavía más si nos referimos a ella en el ámbito del Reiki. ¿Pero qué significa que nos digan que nos van a sintonizar? Para que algo esté en buena sintonía, tiene que fluir de modo libre y sin interferencias. Pensémoslo, si la energía está en todas partes y la energía universal fluye a nuestro alrededor y a través de nuestro, la sintonización de Reiki facilita y permita que nos abramos a captar, a recibir y a coincidir con esta energía. En definitiva, a poder sintonizar con ella. Las personas somos seres emocionales. Si pensamos en los niños, vemos que en ellos las emociones están a flor de piel. Los niños están más conectados, más en sintonía con la energía universal de la que hablamos. Sin embargo, al crecer y al madurar tenemos más interferencias y en consecuencia vamos perdiendo conciencia. Las sintonizaciones de Reiki facilitan que la conciencia se vuelva a abrir y a recibir. Por ejemplo, la sintonización es un proceso espiritual transpersonal y transhumano, sobrenatural y sagrado que escapa a toda interpretación y a todo intento de racionalizar y explicar o justificar, así como a la teoría del conocimiento científico. También la sintonización o iniciación consiste en una transmisión o comunicación directa de una determinada frecuencia vibracional inicial desde el instructor o el maestro hacia el practicante y que produce una alteración decisiva en la situación energética del practicante. Para el creyente, el hombre no se hace a sí mismo, sino que necesita la participación de las fuerzas espirituales del ser y la ayuda de los maestros espirituales. Esas fuerzas le transmiten la potencia espiritual de los orígenes y de los seres sagrados que crearon en el mundo. La sintonización equivale a un cambio de la condición existencial del paciente, de forma que el iniciado o el sintonizado se convierte en una persona distinta a la que era antes,
con nuevos valores espirituales que le convierten en un ser auténtico. A través de la sintonización, la persona muere a lo que era antes y se convierte en un ser humano abierto plenamente a una dimensión ontológica y luminosa de sanación y de regeneración espiritual. La transmutación que se consigue mediante el rito iniciático o sintonización y el nuevo renacimiento iniciático se refiere a una realidad sobrenatural, a una manifestación de las fuerzas sagradas y de las realidades trascendentales y transpersonales que actúan en el iniciado a través de la transmisión efectuada por el maestro o el instructor durante toda su iniciación. Con la sintonización de sanación realizada por el instructor o un maestro, que a su vez ha sido sintonizado, se superan las limitaciones y los condicionantes que mantienen inhibidas determinadas potencialidades del practicante o del alumno a fin de dejarlas actuar libremente. Resonancia, sintonización y sincronización. Vamos a explicarlo bien, ¿os hace? Con la sintonización, el maestro o el instructor reajusta la vibración de la estructura energética del practicante para que entre en resonancia con las diferentes bandas de frecuencias de la energía universal sanadora y pueda recibirlas y canalizarlas por él mismo para los demás. La resonancia que se crea cuando se interrelacionan dos entidades o sistemas que oscilan cada uno en una frecuencia diferente y cuando son sometidos a una vibración más elevada, produce un fenómeno de reforzamiento de sus respectivas oscilaciones debido al acoplamiento de sus frecuencias, pasando ambas a estar interrelacionadas. La sintonización es ajustar la frecuencia de resonancia de un circuito a una frecuencia determinada y se trata de ajustar el circuito de un receptor para que su frecuencia resonante coincida con la frecuencia de la onda que se quiere captar. Se habla de sincronicidad cuando se da una interrelación de fenómenos en cualquier dimensión, la física, la mental, emocional o la espiritual. Cuando dos fenómenos coinciden en la dimensión física sometida al espacio-tiempo, en ocasiones se crea una transferencia de energía y de información entre ellos y se produce su sincronización, que es un ajuste temporal de diferentes fenómenos o eventos. Pero en la dimensión espiritual, que no está sometida a las condicionantes del espacio-tiempo, todo se encuentra en un estado de sincronización constante porque todo está interrelacionado y sucede holísticamente. ¿Y qué suscitan? ¿Qué producen las sintonizaciones del Reiki? ¿Os habéis preguntado nunca qué pueden producir? Durante la sintonización de sanación en la estructura energética del practicante se desarrollan fenómenos similares a la resonancia, a la sintonización y la sincronización, motivados por el reajuste de toda la estructura energética del practicante y la transmisión de energía y de la vibración inicial que realiza el maestro o el instructor. Aquí el practicante queda sintonizado al reajuste de la capacidad sintonizadora de su canal central, que es su dial interno para recoger y recibir una determinada gama de frecuencias de la energía universal sanadora. Durante la terapia de sanación, cuando el terapeuta genera cierta resonancia y sincronización y sintonización en el practicante y eleva su nivel de conciencia de éste para que realice la regresión regenerativa hacia el espacio sanador original, y allí se producen también los fenómenos que pueden beber de las fuentes universales de la sanación. El terapeuta sintoniza con el espacio sagrado sanador y hace sonar la vibración de la estructura energética del practicante a una determinada frecuencia para que éste pueda acceder también al espacio sagrado sanador, donde se producen realmente dos fenómenos. El primero es que el terapeuta canaliza hacia el practicante la gama de vibraciones de la energía universal sanadora que éste necesita. Y el segundo es que se empieza a generar un tránsito regresivo del paciente
cuya conciencia es guiada hacia niveles superiores dentro de una gama de frecuencias que le permite romper la barrera de su mente discriminativa, superar el tiempo lineal y producir una ruptura de nivel para contactar con sus guías y espíritus sanadores y realizar la regresión regenerativa hacia el espacio sagrado original en el que están las fuentes de la sanación eterna. Entonces, ¿podríamos decir que es una vibración inicial? Todo iniciado posee determinadas actitudes energéticas como sanador, que pertenecen a su naturaleza individual. En un principio, estas actitudes energéticas están en un estado indiferenciado y caótico en la estructura energética del iniciado y por tanto necesitan ser ordenadas y desveladas. La sintonización de sanación introduce cierto orden en este estado primordial mediante la transmisión o comunicación de una vibración inicial que es transferida desde el instructor a las potencias espirituales del ser y del iniciado. Entonces las posibilidades espirituales pasan de potenciales a virtuales con la capacidad de desarrollarse plenamente para la sanación espiritual. La vibración inicial que el instructor transmite al iniciado es una energía de alta frecuencia que dependerá de la preparación y de la frecuencia propia de la resonancia de cada instructor. Y si la vibración inicial es semejante a la luz que ilumina el caos interno, es decir, con ella comienza para el iniciado, que es un hombre ordinario, una nueva etapa en la que se abre un mundo totalmente diferente. Se regenera la energía del iniciado y se restablecen las cualidades y las energías originales del ser. El iniciado es llevado a un estado primordial de sanación espiritual del ser humano, donde se puede conseguir la plenitud de sus potencialidades como ser multidimensional. Y después de la sintonización, ¿qué es lo que sucede? Después de esta sintonización tiene lugar una primera fase que conduce la energía primordial del hombre verdadero. Sin embargo, con anterioridad el practicante deberá ir pasando por diferentes grados intermedios, haciendo descender toda su individualidad y su aspecto puramente humano para poder avanzar hacia su propia realización, en la que deberá perseverar con la concentración, la meditación y la oración, si así lo necesitara. A continuación comienza una segunda fase en la que el practicante toma conciencia de la interporalidad, de la eternidad, de aquello que está más allá de toda dualidad, de lo permanente y de lo inmutable. Se activa entonces completamente su capacidad de interactuar con la energía universal sanadora y con la dimensión espiritual para poder desarrollar plenamente su labor de sanación espiritual. En resumen, la sintonización de sanación ayuda al practicante a convertirse en sanador espiritual porque le permite recibir y percibir determinadas vibraciones que están más allá de la dimensión humana y del dominio de lo sensible. Al recibir este influjo espiritual en la estructura energética del practicante, se deposita el germen de los conceptos y principios universales de la sanación espiritual primigenia que a continuación irá desarrollando con su trabajo personal de realización mediante la concentración, la oración y la meditación. Los antiguos ritos de paso, que son los antecedentes de las sintonizaciones, nos dicen lo siguiente. Las sintonizaciones e iniciaciones tienen sus antecedentes en los antiguos ritos paso existentes en todas las sociedades y tradiciones, en los que el iniciado debe de pasar por una serie de pruebas y ordalías iniciáticas. Por ejemplo, están los misterios eulesinos, que eran ritos de iniciación anuales al culto a las diosas Deméter y Perséfone y que se celebraban en Eleusis en la antigua Grecia, y en el Tíbet encontramos al ritual Angur o comunicación de poder. La iniciación tradicional pretende transmitir unos conocimientos tradicionales del maestro o del instructor a discípulo y una determinada vibración espiritual, que es la vibración inicial, que supone un encuentro con lo sagrado
y se sigue el esquema de muerte, ritual y renacimiento. La muerte iniciática es indispensable para que el practicante inicie su vida espiritual en una manera de ser más elevada y en un nivel de conciencia superior al anterior de su inicialización. En los diferentes mitos, la muerte iniciática se simboliza por el ascenso a la oscuridad, las tinieblas, al vientre de un monstruo, enterramientos, a cabañas, a la noche cósmica. Todo expresan una regresión a un estado preformal con imágenes y símbolos de la muerte. Entonces, ¿podríamos estar delante de un gran secreto iniciático? En ocasiones, las sintonizaciones se realizan con ritos, ceremonias y simbolismos rodeados de cierto secretismo. Se mezcla y se confunde el secreto de las ceremonias y ritos, que es de orden externo, con el secreto iniciático, que es de orden interno. La expresión secreto iniciático se refiere a lo inexpresable, a lo que no es posible comunicar con palabras, y se refiere a esa vibración, influencia espiritual o elemento no humano que se transmite en la sincronización del maestro o del instructor al discípulo. Los secretos externos, como ritos, ceremonias y simbolismos, no son tales como secretos, y no lo son puesto que el mero hecho de ser orden externo pueden ser conocidos por todos. Mientras que el secreto iniciático es inaccesible a los profanos y no puede ser penetrado por ellos, puesto que su conocimiento solo puede ser consecuencia de la iniciación. Aunque la ceremonia iniciática de sintonización se haga uso de ritos y símbolos accesorios, lo que realmente se transmite no es nada que se deba mantenerse en secreto, sino una determinada influencia espiritual. Lo que eso hace que se transmite en la ceremonia iniciática de sintonización es una frecuencia de vibración que se transfiere a toda la estructura energética del practicante o el que recibe la iniciación. Esta frecuencia de vibración prepara al practicante y le sirve como punto de apoyo para su posterior trabajo de interiorización, por lo cual llegará a alcanzar el secreto iniciático, que más que nada es el contacto y la capacidad de interactuar con las altas frecuencias sanadoras de la energía universal. Entonces puedo decir que el secreto iniciático penetrará más o menos en función de sus propias posibilidades de comprensión y realización y de la calidad de la influencia espiritual que le fue transmitida por el instructor o el maestro mediante la sintonización de sanación. En definitiva, vamos a recapitular, y significa que el secreto iniciático consiste en la conexión con las altas frecuencias ganadoras de la energía universal, que por sí mismas es inexpresable y de ahí su carácter secreto. La sintonización es ajustar a la frecuencia de resonancia de un circuito una frecuencia determinada y ajustar el circuito de un receptor para que su frecuencia resonante coincida con la frecuencia de la onda que se quiera captar. Cuando dos fenómenos coinciden en la dimensión física sometida al espacio-tiempo, a veces se produce una transferencia de energía, de información entre ellos, dando lugar a su sincronización, que es un ajuste temporal de diferentes fenómenos o eventos. Sin embargo, en la dimensión espiritual, que no se encuentra sometida a los condicionamientos del espacio-tiempo, todo se encuentra en un estado de sincronización constante, porque todo está interrelacionado y sucede holísticamente. Se habla de la sincronicidad cuando se da una interrelación de fenómenos en cualquier dimensión, la física, la mental, emocional o la espiritual. Pero, ¿y por qué es importante que un sanador o la persona en sí haya sido sintonizado? ¿Os habéis podido pensar alguna vez en esto? Aunque las prácticas de sanación pueden ser efectuadas por cualquier practicante, porque todos tenemos ese don de forma natural, cuando el sanador ha sido sintonizado, se eleva la vibración de su estructura energética y se afina la sensibilidad de su canal central, que tras la sintonización es más capaz de sintonizar con una gama más alta de frecuencias de la energía universal sanadora.
Así, de forma instantánea y a través de la sintonización de Reiki que recibe del instructor, el practicante o el alumno se convierte en un terapeuta o un sanador más sensible y capaz de que otro que no ha recibido la sintonización. En los diferentes sistemas de Reiki, las iniciaciones o sintonizaciones dejan preparada la estructura energética del practicante para que la canalización de la energía universal sanadora se lleve a cabo de la forma adecuada. Es decir, canalizando la energía y nunca dando su propia energía. La sintonización lleva una vibración de los símbolos sanadores a toda la estructura energética de forma que los símbolos quedan activados para poder ser utilizados por el practicante con su sola intención. También se afina la vibración de su canal central para que sea capaz de sintonizar con las altas frecuencias de la energía sanadora. ¿Y en qué consiste la sintonización y consecución de metas que os practicaré al final del vídeo? Pues en la vida las personas nos marcamos metas y objetivos, pero muchas veces nos resultan muy difíciles de conseguir. ¿Y por qué? Porque pretendemos lograr esas metas y objetivos inalcanzables desde el desconocimiento y desde el poco discernimiento de que realmente sí son alcanzables. ¿Qué lograréis con la sintonización que os haré al final de este vídeo? Muchos de vosotros, si me habéis seguido, os lo habéis preguntado. Antes que nada, quiero aclarar que en realidad no se trata de una sintonización de Reiki propiamente dicha. No lo es porque para recibir una sintonización de Reiki se ha de seguir un curso y sintonizarse con el nivel correspondiente por un instructor o maestro habilitado para ello. Ahí es donde él abre la línea energética para que el practicante se empodere y conecte con la fuente del universo. Lo que yo aquí os propongo es facilitaros una ayuda y un empuje para vuestra vida. Con la sintonización equilibraré los centros, los depósitos y los circuitos energéticos de vuestro cuerpo físico automáticamente y en consecuencia las energías que obstaculizan vuestra meta u objetivo se desbloquearán para que ésta se haga mucho más efectiva y en realidad. Es una redefinición de la petición a vuestro yo superior, para que cuando tengáis que elegir una meta u un objetivo, este se cumpla mientras sea para el mejor bien vuestro propio y el de mejor de toda la humanidad. Así que recordadlo siempre, vosotros sois los hacedores de la meta que deseéis alcanzar y de vuestro logro, pero siempre que esa meta sea concebida dentro de vuestro plan de vida que lleváis. Con esta sintonización de refuerzo y de sanación y consecución de metas vais a obtener un empuje que os ayudará para conseguir lo que os propongáis. Eso sí, y tenerlo siempre presente, siempre que la meta que queráis lograr esté concebida dentro de vosotros y que os pueda ayudar a vuestro día a día. Y con toda esta explicación, ahora doy por concluido la temática del Reiki. Espero haberte ayudado y haberte aclarado dudas que hayas podido tener sobre él. Y ahora mismo te daré paso a la sintonización de consecución de metas que te comenté al final del vídeo pasado. Recuerda que cualquier duda que tengas o si quieres explicar tu proceso con el Reiki, cómo lo descubriste y lo que te ha ayudado, escríbeme en comentarios para que te pueda leer y así compartir con los otros suscriptores y cuando puedas recibirás tu devolución a lo explicado. Ahora sí, os dejo paso con mi sintonización. Piensa en una meta, en un logro que quieras conseguir, solo uno, y asegúrate de tener los auriculares conectados y escoger un lugar tranquilo para tener una mejor inmersión con mi voz para desarrollar plenamente el ejercicio. Hasta pronto y que lo disfrutes. Hola amigos, bienvenidos al ejercicio de sintonización y sanación de consecución de metas que os prometí en el vídeo. Si has seguido el vídeo y has estado atento a la explicación,
A continuación voy a llevar a cabo tu sintonización para que puedas reforzar tu meta o logro. Antes de nada quiero hacer unas aclaraciones y quiero decir que esta sintonización no es una sintonización cualquiera de nivel de Reiki, no lo es. Es un empuje energético para que tú puedas encontrar aquello que te falta en referencia a la meta o logro que escojas para ella. La sintonización también puede realizarse con una finalidad sanadora, de forma que abriendo tu aura queda más receptiva a la energía Reiki y a la vez que facilita y nos ayuda a conectar con tus propios guías sin que tú hagas nada. Estas sintonizaciones no te inician en el Reiki porque no se te introducen básicamente los símbolos en tus manos. La sintonización de sanación y consecución de metas remueve la energía negativa de tu cuerpo y los bloqueos energéticos causantes de tu malestar. Es esencial que sepas lo que estamos haciendo, por eso te explicaré claramente todos los pasos y te remarcaré la importancia de estar abierto y dispuesto a aceptar los cambios de actitud necesarios para eliminar los factores negativos que perduran y que te perturban tu bienestar y tu equilibrio y te empuja a disolver los bloqueos que pudieran existir. También puede ser usada esta sintonización para apoyar la consecución de metas y objetivos que puedas tener dificultad de conseguir o cuando estás inseguro por cualquier aspecto de tu vida. Cuando un objetivo largamente perseguido se resiste, es que quizás exista algo que te está bloqueando y el camino hacia él puede ser desde pensamientos limitadores sobre tus metas hasta miedos al fracaso e incluso el cambio que te supondría ese éxito o que existe algún aspecto o situación que debes de resolver previamente o que los objetivos que persigues no son compatibles con tu estado actual de evolución y quizás deberías esperar a reconsiderar el planteamiento inicial y realizar los cambios de metas que se adapten mejor a tu estado actual. Antes de empezar, escoge un lugar tranquilo donde nadie te moleste y conecta los auriculares para tener una mayor conexión e inmersión con mi voz, porque va a ser ella quien te guíe. Por tu seguridad, este ejercicio ha sido programado para que solo se pueda hacer una sola vez por persona, ya que he insertado unos códigos energéticos temporales que comunican con tu cuerpo energético y una vez la hayas realizado, dejará de ser efectiva para las posteriores. Espero que la disfrutes. Comenzamos. Bienvenidos, ahora sí te digo que te pongas las manos en forma de gaisho o de oración, vamos a poner las manos así y vas a cerrar tus ojos y ahora vas a pedir a tus guías y a tus maestros de tu alma, al universo y a todos los seres maestros ascendidos a la fuente, a Dios, a quien tú quieras, ángeles, arcángeles, aunque no los conozcas o algo superior a quien tú tengas fe y creas que te puedan ayudar en esta sintonización de sanación que te haré. Y ahora sí, estate unos minutos sintiendo y pidiendo que ahora voy a empezar a hacer la sintonización. Estaré unos minutos.
Sigue respirando con los ojos cerrados, ya casi terminamos. Ya queda menos, en breve habré terminado, un poquito más de paciencia, que ya termino. Un poquito más, ya estamos. Un poquito más, ya estamos. Poco más. Ya estoy terminando. Sigo con los ojos cerrados. Ahora sí, poco a poco, ahora tú estás guiado por el amor y el poder divino para la consecución de tu meta y tu logro que hayas escogido, siempre que ésta sea buena para ti y esté en equilibrio contigo y totalmente en equilibrio con el resto de la humanidad y el universo. Inspira y expira profundamente. Ves abriendo los ojos. Voy tomando conciencia de que estoy aquí y hasta aquí la sintonización de sanación y consecución de metas. Pues este ha sido el ejercicio, espero que te haya gustado y que hayas podido sentir algo, y si quieres me puedes dejar en el apartado de comentarios cualquier duda o experiencia que quieras hacerme llegar, y si crees que te ha sido útil este vídeo y quieres compartirlo, me ayudarás así a tener más visibilidad hacia el resto de la gente. Y estate atento a mi canal y activa la campanilla de las notificaciones, porque en el próximo vídeo daremos paso a un nuevo tema, que son los registros acásicos. ¿Podemos decir que es una memoria ancestral? ¿O qué historia tienen? ¿Cuáles son sus orígenes? ¿Qué niveles hay? ¿Qué efectos hay en una persona? Y como ves, es un tema muy profundo y con mucha amplitud, donde intentaré acompañaros en todo su proceso de toma de conciencia. Te veo en el próximo vídeo, te mando un abrazo muy fuerte y te deseo mucha conciencia.